Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, gracias por venir. El título de nuestra predicación es Guía práctica para servir en comunidad. Guía práctica para servir en comunidad. Creo que es un título que tiene que ver directamente con la vida de nuestras parroquias, con nuestros grupos, nuestras comunidades, pero créanme que muchos de ustedes encontrarán estas palabras útiles también para sus familias, porque no se nos debe olvidar que nuestras familias son también comunidades, claro que lo son. Son comunidades de fe, de esperanza y de amor. Entonces, por última vez, el título es Guía práctica para vivir en comunidad, para servir en comunidad. Y vamos a proceder, vamos a entrar directamente en nuestro tema, porque yo quisiera que después de la reflexión hubiera también un pequeño tiempo para quizás alguna pregunta o comentario que ustedes quisieran hacer. Entonces vamos a empezar por algo muy hermoso. Y esto viene directamente del Evangelio. Y es esta frase, para quienes van a tomar sus apuntes. Me alegra mucho ver que varios de ustedes ya tienen sus libretas, cuadernos, listos para tomar apuntes. Primero, son 4 puntos en esta predicación. El primer punto es este. Solo Dios conoce todo el bien que hay en ti. Solo Dios conoce todo el bien que hay en ti. Y lo vamos a demostrar por medio de los evangelios. Observemos quiénes eran, por ejemplo, los apóstoles. Y muy especialmente lo podemos decir del apóstol San Pedro. Pedro era un pescador. Pedro tenía su oficio, tenía su vida organizada. Él era pescador en el mar de Galilea. Pero Pedro no sabía lo que Dios podía hacer con él. Pedro no lo sabía. Jesús, que tiene una mirada muy especial. Jesús, que tiene una luz muy especial. Jesús fue el que pudo mirar a Pedro y pudo descubrir en Pedro lo que ni siquiera Pedro sabía. Me hace recordar una frase de nuestro muy querido San Agustín. Decía San Agustín, tú estás más adentro de mí que yo mismo. Esa frase de San Agustín aplica muy bien en este primer punto de nuestra enseñanza. De manera que solo Dios conoce el bien que hay en nosotros. A mí me gusta comparar con lo que realizan los atletas, especialmente los grandes deportistas, los grandes atletas. En nuestro tiempo, el de ustedes y el mío, hay un gran atleta que lo cito muchas veces como ejemplo. Es este jamaiquino llamado Usain Bolt. Este hombre es el corredor más veloz de todos los tiempos. El récord de velocidad que él tiene para los 100 metros, para los 200 metros planos, es una cosa impresionante. Supongamos que Usain Bolt estuviera en su casa tranquilo, quizás viendo televisión, llevando una vida normal, una vida tranquila. Ese hombre no sabría las cualidades que tiene, los dones que tiene. Pero gracias a que alguien lo descubrió y gracias a que alguien lo entrenó, él llegó a ser, hasta ahora, hasta el tiempo presente, el corredor más rápido de todos los tiempos, Usain Bolt. Yo creo que muchos de nosotros podemos ser como un Bolt, como un Usain Bolt, recostados en la comodidad de nuestro sofá. ¿Cuál es el sofá? ¿Cuál es la comodidad en la que nosotros estamos? Y tal vez hace falta un wake-up call, tal vez falta una llamada que te despierte, porque tú puedes hacer cosas que tú mismo no te imaginas, pero esas cosas las descubre el Señor. Es el Señor el que conoce todo tu potencial, tú mismo no lo conoces.
Y ese potencial maravilloso es el que nosotros vemos en los santos. Por ejemplo, en esta semana que va a empezar, o que ya empezó, mejor dicho, en esta semana, de hecho, pasado mañana, estaremos recordando a uno de los gigantes de la caridad, un hombre llamado Vicente, San Vicente de Paúl. Gran sacerdote, sacerdote misionero, sacerdote formador de sacerdotes, maestro y testigo de la grandeza de la caridad. Todo eso hizo Dios. ¿Qué son los santos? Hermanos, los santos están hechos del mismo barro que nosotros, pero son personas que alcanzaron un potencial maravilloso porque Dios se lo mostró, porque Dios los guió y porque ellos se dejaron hacer por Dios. Entonces es importante que tú sepas el potencial que tú tienes. Por supuesto, cada uno de nosotros es distinto. Tú no tienes que repetir a Usain Bolt, tú no tienes que repetir a Vicente de Paúl por hablar de nuestra iglesia, pero en ti hay un potencial maravilloso. Entonces nos tenemos que preguntar, estamos en la primera parte, nuestra predicación tiene 4 partes. La primera parte es: tú no conoces todo el potencial que solo Dios conoce, solo Dios sabe todo el potencial que está en ti. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que ese potencial tiene que ser despertado. Muchas veces, cuando escuchamos una entrevista que le hacen a un gran cantante, a una gran actriz, a un gran presentador, a un gran orador, las personas cuentan cómo fueron descubiertas por alguien. Hace un siglo, un poco más, un poco menos, surgió para el mundo uno de los grandes cantantes de todos los tiempos. Se llamaba Caruso, Enrique Caruso, un gran tenor, fantástico tenor. Hubo alguien que lo descubrió. ¿Sabes lo que hacía Caruso antes de llegar a ser uno de los mejores tenores que ha conocido el mundo? Él cargaba bultos en un camión. Y resulta que a él le encantaba, le gustaba muchísimo cantar. Y en su oficio, por hacer un poco más distraído su oficio, entonces él cantaba. Alguien que sabía de música, alguien que sabía del arte, escuchó una voz maravillosa en la calle, escuchó que este hombre estaba cantando y entonces dijo: ¿quién está cantando ahí? Él pensó que era, qué sé yo, un estudiante de ópera, una voz muy cultivada. Este hombre no tenía ninguna formación hasta ese momento. Y entonces le dicen: ese es Enrico que le gusta cantar. Pues yo quiero verlo. Lo descubrió y después de que lo descubrió, por supuesto, habló con él y empezó una carrera artística absolutamente brillante. Nosotros tenemos que ser descubiertos. Solo Dios puede iluminar lo que hay en ti. Así como hizo Cristo con el apóstol San Pedro. Porque Cristo miró a Pedro y le dijo: tú eres piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se refería a la fe de Pedro, pero se refería también al hombre creyente, porque la fe no existe en abstracto. Entonces Cristo vio en Pedro algo que Pedro no había visto. Cristo descubrió la grandeza de Pedro. Y muchas personas, muchísimos católicos, viven sin descubrir los dones que Dios les ha dado. Te voy a dar otro ejemplo bíblico. En el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos la conversión de San Pablo. ¿Quién era Pablo? No es que Pablo fuera inútil para el Evangelio, no, él no era inútil, él era enemigo del Evangelio. O sea que él estaba completamente, podríamos decir, en las antípodas, él estaba en el lado opuesto, él estaba luchando contra el Evangelio. Todos conocemos esa historia. Él estaba acercándose a Damasco cuando una luz maravillosa y una voz imperativa desde el cielo le preguntan: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo ha quedado ciego y llevado de la mano entra a la ciudad de Damasco, pero no como perseguidor,
sino más bien como perseguido por el amor de Dios. Permanece ciego y permanece sin comer ni beber durante 3 días. Ese fue el proceso de conversión de Pablo. Y estando en esa condición, una nueva luz del cielo le llega a un cristiano llamado Ananías, que vivía en Damasco, allá en la calle recta. Y entonces Ananías recibe este mensaje del Señor, que tiene que, por medio suyo, Dios devolverle la vista y la salud a Pablo. Y Ananías le pone reparos al Señor y le dice: yo he escuchado que ese es un gran perseguidor, que ese es un hombre que nos quiere hacer mucho daño. Y mira la respuesta que le da Dios: es un instrumento escogido. Pablo no lo sabía, Ananías no lo entendía, pero Dios tenía un plan maravilloso. Es un instrumento escogido. Y dijo también el Señor: y yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí. Y así sucedió efectivamente. Pablo sufrió muchísimo por el Evangelio. Entonces, es maravilloso pensar que en cada uno de nosotros hay tantos dones que no hemos descubierto, sabiéndose que los dones de Dios son muy diferentes. Hay varias listas de los dones de Dios. En Romanos capítulo 12 se mencionan varios dones de Dios. En 1 Corintios capítulo 10 se mencionan varios dones de Dios. En la misma 1 Corintios, en los capítulos 12 y 14, se mencionan varios carismas. Cada uno de nosotros puede tener distintos dones, pero todos los dones son necesarios y todos son complementarios. Por favor, leer después 1 Corintios 10, donde el apóstol San Pablo nos habla de cómo entre todos formamos un cuerpo. Y entre todos, como comunidad cristiana, tenemos que complementarnos. Pero lo primero es que tú puedas descubrir el don que Dios tiene para ti, que tú puedas descubrir tus carismas, que tú puedas descubrirte sobreamado. Cuando tú te descubres grandemente amado, cuando tú te descubres grandemente bendecido, cuando tú descubres que Dios te ha descubierto, que Dios te revela la manera como Dios te ama, suceden cosas maravillosas en ti. Y lo primero que sucede es una alegría y es una gratitud. Y te voy a contar algo muy bello, y es que cuando tú descubres el don de Dios en ti, se acaba toda envidia y toda rivalidad. Esa es la maravilla. La persona que tiene envidia está cometiendo el pecado que mis hermanos y yo cometimos muchas veces cuando éramos niños y mi mamá trataba de corregirnos. ¿De qué estoy hablando? Decía mi madre, que Dios la tenga en el cielo: dejen de estar mirando platos ajenos. Porque nosotros en aquella época éramos niños de muy buen apetito. Nunca tuvieron que darnos vitaminas para mejorarnos el apetito. Y entonces cuando mi mamá, nosotros nunca fuimos millonarios, no. Nosotros éramos una familia normal de clase media. Y a veces el dinero se volvía muy estrecho en nuestra familia. Entonces mi mamá nos servía a cada uno. Pero ¿cuál era el error que nosotros cometíamos? Que me servía aquí mi mamá. Yo soy Nelson, tengo varios hermanos, Bruno, Carlos, Saulo. Entonces yo miraba a ver cuánto le dio mi mamá a este, cuánto le dio mi mamá, y a reclamar: ¿y por qué a él le diste más? ¿Y por qué a él le diste más? Entonces mi mamá nos corregía y decía: dejen de estar mirando platos ajenos. ¿Y por qué uno mira platos ajenos? Porque uno no es consciente de las grandes bendiciones que Dios le ha dado a uno. Cuando tú empiezas a descubrir tus grandes bendiciones, empiezas a decir lo que dice un salmo. Y ese salmo dice: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Me ha tocado un lote hermoso. Que tú te sientas feliz, que tú te sientas agradecido, que tú sientas que la porción que te ha dado el Señor es como esa porción que describe Cristo en el Evangelio según San Lucas. Les van a dar una medida remecida, llena, rebosante. Cuando tú sientes que Dios te da una gran medida, que te da algo abundante, rebosante, cuando tú sientes que Dios ha sido tan generoso contigo,
en ti brota la gratitud, en ti brota la alegría y en ti se extingue ese veneno de Satanás que se llama la envidia. Y es estar mirando platos ajenos y estar compitiendo unos con otros, a ver si tú puedes más que yo, a ver si tú ganas más que yo, a ver si a ti te aplauden más que a mí, a ver si a ti te quieren más que a mí, a ver si tú reúnes más gente, menos gente, quién puede, quién manda. Todo eso es envidia, mis hermanos. Y todo ese es el lenguaje del enemigo. Ese no es el lenguaje de Cristo Jesús. El lenguaje de Cristo Jesús es la alegría. Es lo que dice el Salmo. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye eternamente, internamente. Dice otro texto del libro de los Salmos. Entonces es necesario que cada uno de nosotros que descubras el amor que Dios te tiene, que descubras que Dios te descubrió, así como descubrieron a Usain Bolt, así como descubrieron a Enrico Caruso. ¿Cuáles son los dones que están durmiendo en ti? ¿Cuáles son los dones que están enterrados? ¿Cuáles son los talentos que están enterrados y que no hemos dejado surgir? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde están? ¿Cuáles son esos dones maravillosos que Dios te ha dado? Vamos a cerrar este primer punto porque son 4 puntos. Vamos a cerrar este primer punto comentando 2 cosas muy bellas. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué puedo hacer yo para descubrir cómo Dios me descubre, cómo Dios me mira? Y te voy a dar 2 secretos. El primer secreto está en el verbo agradecer y el segundo secreto está en el verbo servir. Hace poco leí un artículo que me gustó. Me gustan los artículos que hablan de temas de psicología desde una perspectiva cristiana, claro está. Y me gustó mucho un artículo que encontré que decía, el elemento, uno solo, que puede cambiar tu vida, que puede mejorar tu salud mental, se llama agradecimiento. Agradecer te puede cambiar completamente la vida, porque agradecer te cambia el cerebro, y si cambia tu cerebro, cambia tu timón, cambia tu ruta, cambia tu vida. Varias veces le he propuesto a distintas personas que me las encuentro así como un poco tristes, un poco angustiadas, un poco amargadas, un poco envidiosas. Les propongo este ejercicio y se lo voy a proponer hoy a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes. Un día, por ejemplo mañana, porque ya este día llegó a su final. Un día. Lleva la cuenta en alguna libretica, en alguna parte, ¿cuántas veces al día dices la palabra gracias? Sea en alemán, danke, o en francés, merci, o en inglés, thanks, thank you. Te la valgo en cualquier idioma. En portugués, obrigada, obrigado. ¿Cuántas veces al día dices la palabra gracias? Y haz la prueba durante una semana, pero hazme caso, haz la prueba durante una semana de aumentar ese número. Te vas a sorprender que hay días en que dices la palabra gracias 2 o 3 veces solamente en 24 horas. Solamente dijiste gracias 2 o 3 veces. Aumenta ese número, auméntalo a 5, auméntalo a 10, auméntalo a 20. Es impresionante cómo una receta tan sencilla puede cambiar tantas cosas. Y la razón es que a medida que aumentas el uso de la palabra gracias, estás entrenando a tu cerebro para que busque, reconozca y se ponga en la ruta del bien. Y a medida que tu cerebro busca y reconoce la ruta del bien, tu cerebro cambia. Y cuando cambia tu cerebro, cuando cambia tu mente, cambia tu vida.
Por supuesto, el primero que merece toda la gratitud es Dios nuestro Padre, clarísimo. Entonces ese es el primer elemento para que empieces a descubrir cómo te mira Dios, para que empieces a descubrir cómo Dios te descubre. Segundo elemento, ¿sabes qué ayuda también para que tú descubras un poquito del potencial que Dios ha puesto en ti? El segundo elemento se llama servir. Servir. Me acuerdo una amiga mía, cuando yo la conocí era una persona bastante joven, ya no está tan joven. Ese es un problema, que la juventud se acaba. Pero bueno, es un problema, ¿no? Porque hay que madurar, hay que crecer. Bueno, esta señorita, ella era una niña muy amada de su papá, lo cual no tiene nada de malo. Es decir, el papá, la mamá le daban muchísimo amor, pero había algo en ella que no terminaba de florecer, tenía como una tristeza, tenía como algo ahí que no terminaba de salir. Ella prestó un servicio como voluntaria en una casa de retiros que es muy conocida allá en Colombia. Se le conoce como Foyer de Charité. El Foyer de Charité, que queda allá en Cogua, efectivamente, gracias compañero. Ella prestó un servicio como voluntaria allá, no por un sueldo, como voluntaria. ¿Y qué le tocaba hacer como voluntaria? Pues como esta es una casa de retiros, católica obviamente, pues ella tenía que hacer mucho oficio. Tenía que ayudar a limpiar, barrer, trapear, pelar papas, preparar verduras. Ella estaba acostumbrada a hacer algunas pequeñas cosas en la casa, pero una cosa es hacer 2 vasos de jugo y otra cosa es hacer 200 vasos de jugo. Cuando ella empezó a hacer 200 vasos de jugo y cuando empezó a notar que las manos se le encalambraban, como a persona que está en retiro espiritual y se le encalambran las manos, entonces ella empezó a sentir cansancio. Pero una vez me decía, es el cansancio más agradable que yo he tenido en mi vida. Qué bonita expresión, un cansancio agradable. ¿Por qué? Porque por fin estoy sirviendo. Como ella era una niña tan mimada del papá y de la mamá, estaba acostumbrada a recibir, y el que se acostumbra a recibir, después se acostumbra a exigir, y el que se acostumbra a exigir nunca está contento. Pero cuando ella empezó a dar, cuando ella empezó a servir, le cambió la vida. ¡Le cambió la vida! Cuando ella empezó a servir, le cambió la vida. ¿Por qué? Porque empezó a descubrir un potencial que ella no tenía. No tenía claro. O sea, sí lo tenía, pero no lo tenía claro. Entonces, ¿cuál es el secreto para descubrir un poquito, poco a poco, descubrir el potencial que tú tienes? Se llama agradecer, empezando por Dios. Agradecer y servir. Agradecer y servir. Y ahí termina el primer punto de nuestra predicación. Tienes un potencial que tú no te imaginas. Es impresionante lo que Dios puede hacer en ti. Y esto no me lo invento, estas no son palabras simplemente para que la gente salga animada de la iglesia de Santa Ana, no. Esta es la teología católica. Es que ¿qué nos enseña nuestra teología? Que Dios quiere que cada uno de nosotros sea un santo. Y entonces yo los miro, claro que yo creo que estas gafas ya no me sirven bien. Yo los miro y yo digo, a ver, ¿dónde están los santos aquí? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí, tal vez sí puede haber algún santo por acá, alguna santa por aquí. Tal vez puede haberlo. Pero de verdad, amigos, de verdad, hemos descubierto nuestro potencial de santidad, es decir, el santo que está en ti ya está creciendo, está floreciendo. La santa que está en ti ya está creciendo y ya está floreciendo. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahí termina el primer punto. Vamos con el segundo. ¿Qué vamos a tratar en nuestro segundo punto? Vamos a hablar de las dificultades del servicio en comunidad. Acuérdate que el título general de nuestra predicación es Guía práctica para servir en comunidad. Entonces, el primer punto era el potencial que Dios descubre en mí. El segundo punto, que es el que vamos a ver ahora, son las dificultades. ¿Por qué hay dificultades en comunidad? Pues la razón es muy sencilla. Porque somos seres humanos
distintos y pecadores. La razón por la que hay dificultades es porque somos distintos y pecadores. Esas son las dos razones por las que hay dificultades y tensiones. Y recuerda lo que dijimos al principio. Las dificultades no solamente están en la parroquia, no solamente están en tu grupo, no solamente están en tu comunidad. Si tú tienes tu familia, tú sabes de dificultades. Hay dificultades. En un matrimonio hay dificultades. Y a mí como sacerdote célibe, por la gracia de Dios y por el llamado que Él me ha hecho, a mí me llama mucho la atención eso. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio supone una elección mutua. El matrimonio quiere decir, tú me has elegido a mí, yo te he elegido a ti. Y el matrimonio supone, tú me gustas mucho, y entonces ella o él responde, y tú me gustas mucho. O sea que son personas que se quieren, son personas que se aceptan, son personas que se gustan, y son personas que se pelean. Y ustedes dicen, ¿y por qué se pelean? Si se conocen, si se gustan, si se quieren, ¿por qué pelean? Respuesta, porque son distintos. Y si son distintos, no les gustan exactamente las mismas cosas todo el tiempo. De hecho, un matrimonio que no tuviera ninguna pelea, y se los dice un sacerdote que ya tiene unos cuantos años en este servicio, un matrimonio sin ninguna pelea es algo muy sospechoso, porque mi experiencia me muestra que cuando en un matrimonio no hay ninguna tensión, es porque alguno de los dos está siendo anulado. Ahí no hay ninguna pelea. En los casos de machismo extremo, o de feminismo extremo, o de matriarcado extremo, o de patriarcado extremo, ahí no hay pelea. ¿Por qué no hay pelea? Porque una de las dos personas está siendo anulada. Está siendo anulada. Y eso no es un verdadero matrimonio. En un matrimonio saludable siempre tiene que haber diferencias de opinión en algunas cosas. Por supuesto que van a estar de acuerdo en muchos temas, claro, se conocen, se aman, comparten muchos elementos, estamos todos de acuerdo, pero también tienen que tener diferencias. Entonces yo pregunto, si en un matrimonio donde se han conocido, se han gustado, se han amado, tienen diferencias, por Dios santísimo, en un grupo de oración, en una comunidad, tiene que haber tensiones, hermanos míos. Dejemos de escandalizarnos y decir, oh, pero ¿por qué hay tensiones aquí? ¿Pero por qué tenemos dificultades? Pues tenemos dificultades porque somos seres humanos distintos. Pero además de distintos, ¿somos qué? Pecadores. Si nosotros no fuéramos pecadores, todo sería mucho más fácil. Mucho más fácil. Pero somos pecadores. ¿Y pecadores qué significa? Pues pecadores significa que tenemos orgullo, pecadores significa que muchas veces manejamos apariencias, pecadores significa que muchas veces caemos en murmuración, pecadores significa que a veces se nos despierta la codicia y entonces miramos el grupo y decimos, oye, ¿yo cómo que puedo sacarle un poquito de provecho a este grupo? Yo creo que no está nada mal que yo me gane aquí un dinerillo. Entonces se nos entra la codicia, se nos entra la soberbia, se nos entra la mentira, se nos entra la lujuria. Todo eso pasa. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Casi que no lo dicen, les costó trabajo decirlo. Somos pecadores. Esa es una realidad que tenemos. Entonces, claro, la manera de que desaparecieran todos los problemas en las comunidades sería que todos fuéramos santos y que tuviéramos un diálogo lleno de razones y de búsqueda de la voluntad de Dios. Es decir, si fuéramos gente con una comunicación perfecta y con una búsqueda absoluta de la voluntad de Dios y todos santos, la armonía sería maravillosa. En el curso de la historia se han dado unos pocos ejemplos de comunidades tan supremamente unidas que eran como pedazos de cielo. En la historia de la iglesia se recuerdan sobre todo dos comunidades, que yo conozca, debe haber más. Cuando San Agustín tuvo su conversión, a finales del siglo IV, y él se bautizó,
Él no se hizo inmediatamente sacerdote. Él empezó a llevar una vida de monje junto con otros amigos. Y esa vida de monje, esa vida monástica que él llevaba con otros compañeros, fue como un pedazo de cielo, porque todos estaban buscando la santidad, porque se comunicaban con sinceridad, porque querían hacer la voluntad de Dios. O sea que por lo menos durante un buen tiempo esa comunidad fue como un pedazo de cielo. Otro ejemplo tenemos en otro santo, San Francisco de Asís. Cuando San Francisco de Asís empieza a reunir estos primeros hermanos, a los que él llamó los frailes menores, hubo un momento en el que se formó una hermosísima comunidad de frailes franciscanos, los llamamos nosotros. Francisco no los llamaba franciscanos, claro, Francisco los llamaba los frailes menores. Allá en esa zona que se conoce como la Porciúncula. ¿Qué quiere decir la palabra porciúncula? Viene de porción. La porciúncula es la porcioncita, el pedacito de tierra. Fue un pedacito de tierra que, según entiendo, unos monjes le cedieron a Francisco y a sus frailes. Y ahí ellos tuvieron una pequeña capillita, la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, la capilla de la Porciúncula. Y ahí vivían unos frailes que buscaban con todo el amor de su alma la santidad, que se comunicaban como verdaderos hermanos y que no tenían otra meta sino la voluntad de Dios. Y también en esa comunidad se vieron cosas fantásticas. O sea que en esta tierra ha habido comunidades que son realmente ejemplares. El primer grupo de jesuitas, ellos no eran monjes, ese grupo donde estuvo, por ejemplo, San Francisco Javier y el mismo San Ignacio de Loyola, esos primeros 5 jesuitas son otro ejemplo de una comunidad llena de amor, llena de comprensión, llena de luz. Eran impresionantes esos jesuitas. O sea que Dios ha regalado en esta tierra, por lo menos durante un tiempo, comunidades maravillosas. Pero para que haya comunidades maravillosas se necesita que la gente trabaje con todo su amor, con toda su generosidad, buscando la santidad. Y cuando se da eso, cuando cada uno está buscando la santidad y cuando todos quieren comunicarse con sinceridad y con la meta de darle la gloria a Dios, suceden cosas maravillosas. Esas cosas maravillosas suceden en nuestras parroquias pocas veces. Seamos sinceros, pocas veces. Porque las dificultades en las comunidades surgen de que nosotros somos diferentes y que además somos pecadores. ¿Cuáles son los 3 pecados que causan más daño en las comunidades? Porque claro, aquí podríamos hacer toda la lista de todos los pecados. ¿Cuáles son los pecados que causan más daño? Basándonos en algunas enseñanzas del Papa Francisco, particularmente del Papa Francisco, podemos decir que hay sobre todo 3 pecados que causan muchísimo daño. Lo voy a ampliar la lista. 4 pecados que causan muchísimo daño. El primer pecado es el que tiene que ver con lo que él llama el clericalismo, es decir, el afán de poder y de dominación, el querer dominar, el querer tener el control y retener el control, el buscar a toda costa ser la persona que manda, la persona que decide, la persona que impone su voluntad. Eso es algo que es muy propio de nuestro ego y eso hace muchísimo daño. El gran remedio para ese afán de dominio es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El que entre ustedes quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces, los que estén en este momento como cabezas de las comunidades, por favor, llénense de deseos de servicio. Yo estoy al servicio. Fíjate que en nuestra Iglesia Católica, incluso al Papa, ¿cómo se le llama? Servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Entonces el afán de dominio, que se traduce muchas veces en esa cosa que se llama clericalismo, nos hace muchísimo daño. Pero el clericalismo no es solo que yo mande, muchas veces el clericalismo es que tiene que hacerse lo que yo diga, así yo no esté mandando.
Es la pretensión de imponer mi opinión a como dé lugar. Entonces, esa es la primera gran enfermedad que hace muchísimo daño en las comunidades. Segunda enfermedad. La segunda enfermedad, que la hemos explicado en otras predicaciones, es lo que llamamos la lógica de la transacción. ¿Qué quiere decir la expresión lógica de la transacción? Quiere decir que todo lo que yo hago, quiero recibir algo en retorno. ¿Por qué eso es tan peligroso para la vida de comunidad? Porque supongamos, yo no tengo el gusto de conocer a esta dama que se encuentra aquí en primera fila, te voy a poner aquí de ejemplo. Entonces supongamos que nos encontramos y entonces yo llego a la comunidad y ese día yo estoy, como decimos en mi país, más saludable que un Alka-Seltzer. Entonces yo llego a la comunidad ese día y te saludo y entonces yo te digo, buenas noches, ¿cómo estás? Y tú me saludas con un poco de frialdad. Entonces yo digo, ¿y esta qué le pasa? ¿Esto qué le pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa soberbia? ¿Por qué me trata así? Eso se llama lógica de la transacción. Yo estoy esperando que si yo estoy alegre, me tienen que responder con alegría. Si yo soy expresivo, me tienen que responder con expresividad. Si yo hice algo bueno, me tienen que aplaudir. Si yo hice lo que tenía que hacer, me tienen que agradecer. La lógica de la transacción destruye la vida de los grupos. ¿Por qué? Porque supongamos que ese día, que no te lo deseo, tal vez ese día tú estás un poquito enferma, o estás un poquito cansada, o tienes una preocupación de tu familia, y yo te saludé con toda mi alegría, hola, buenas noches, y tú me saludas con frialdad, pero no por mí, tú no tienes nada contra mí, me saludaste con frialdad porque tenías un malestar ese día, o porque estabas muy cansada ese día, o porque tenías un problema ese día. Pero si yo funciono con la lógica de la transacción, yo empiezo a medir las personas de acuerdo con la respuesta que me dan. Y entonces yo empiezo a sacar conclusiones y empiezo a decir, esta persona es como antipática y esa persona como orgullosa y esta otra persona, y empiezo a formar juicios de todo el mundo porque la gente nunca me va a responder al nivel que yo quería que me respondieran. La lógica de la transacción arruina las comunidades. Porque si yo empiezo a tener esa exigencia, esa expectativa de exigencia, qué bueno que hay gente que sigue escribiendo, gloria a Dios, gracias Señor, que consuelas mi corazón, con la gente que toma apuntes. Los demás, míralos con misericordia. Entonces mira lo que sucede, que si yo estoy con la lógica de la transacción, yo estoy esperando que si yo llegué contento, me tienen que tratar contentos. Si yo hice algo bueno, me lo tienen que agradecer. Si yo moví, ¿qué es lo que tengo que mover? Si yo moví esa mata de allá para allá, todo el mundo tiene que decir, oye Nelson, qué bien que moviste esa mata. Te quedó bien movida esa mata, qué mata tan bien movida. Entonces yo estoy esperando todo el tiempo que me agradezcan, que me aplaudan, que me consideren, que me respondan. Y la expectativa va matando la generosidad. La expectativa de transacción va matando la generosidad. Porque la gente no puede girar alrededor de Nelson, ni alrededor de nadie. La gente no puede estar girando alrededor mío. Yo no puedo estar esperando gratitud. Y por eso Jesús claramente les decía a los apóstoles, ustedes lo dieron, ustedes lo recibieron gratis. Aprendan a dar gratis. Como quien dice, no se queden con la lógica. ¿Cómo fue que la llamamos? Lógica de la transacción. Muchas gracias, Esmeralda, muchas gracias. La lógica de la transacción. Entonces llevamos dos cosas, dos enfermedades que hacen mucho daño en las comunidades. Number one, el clericalismo, el afán de dominio. Number two, la lógica de la transacción. El número 3 no necesita mucha explicación, porque el Papa lo ha predicado muchas veces y nosotros lo hemos mencionado también muchas veces, y se llama la murmuración. Oh, la murmuración hace un daño espantoso. Esa es la erosión, ese es el cáncer. Ese es el cáncer. Y lo peor del caso es que la murmuración es... ¿Qué color tiene la murmuración? Se los voy a decir de esta manera. La murmuración tiene color rata.
Es que quiero que que te quede grabado así. La murmuración tiene color rata. ¡Rata! De hecho, rata de alcantarilla. ¿Por qué les decimos que la murmuración tiene color rata? Porque si tú miras, ¿qué color tiene una rata? Uno no sabe decir, es como medio negra, medio gris, medio café, medio... Finalmente es color rata. La murmuración, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que la rata se viste de distintos colores y la rata ha aprendido a mimetizarse. Pasa una rata y uno no sabe si pasó o no pasó, porque parece que tomara como distintos colores la rata. La murmuración tiene color rata. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces parece hasta una cosa buena. Les voy a contar de los disfraces que toma la murmuración. Por ejemplo, supongamos que estamos de pelea usted y yo, que yo espero no pelear jamás con usted, hermosa señora, Dios la bendiga. Pero supongamos que estuviéramos de pelea. Entonces mire lo que yo hago. Yo voy y hablo aquí con mi amigo y le digo, oye, no sé, ¿será cosa mía? Pero yo noto como tan rara a esa señora. ¿Tú cómo la has visto? Pareciera casi una obra de caridad. Pero ¿qué hay detrás de esa frase? Que seguramente mi amigo va a decir, oye, yo también la he notado como un poco rara. Empezó la murmuración. Otra. Mire, ese señor que está allá, el que está ahí detrás de la otra señora, ese usted, sí señor, usted. Yo no sé, yo lo he visto a él, lo he visto como en una actitud, no sé, pobrecito, debe tener muchos problemas. Oye, ¿sabes qué? Oremos por él. Parece que estoy haciendo una obra de caridad, ¿cierto? Oremos por él. Ay, ¿por qué dices eso? No sé, yo lo he visto como tan aislado y con una mirada tan apagada y parece que estoy pidiendo oración, pero ya empezó la murmuración. La murmuración tiene color rata, se disfraza de cualquier cosa y uno cree que uno está haciendo un bien y uno cree que uno está ayudando. Le doy el tercer vestido de la murmuración. Allá el señor que tiene esta camiseta roja tan elegante. Entonces yo le digo a este caballero, le digo, mira, yo pues quiero decirte algo por el aprecio que te tengo, solamente por el aprecio que te tengo. Ten mucho cuidado con ese otro señor, porque es que yo he oído algunas cosas de él. Entonces, ten cuidado, te lo digo por tu bien. O sea, no quiero juzgarlo. Uno siempre dice, no quiero juzgarlo, pero ten cuidado con. Y en el ten cuidado con, ya viene metida la murmuración. Entonces, por favor, en sus apuntes pongan ahí, la murmuración tiene color rata. Porque se disfraza de muchos colores, porque se oculta de muchas maneras. A veces parece que uno está haciendo un bien, a veces parece que uno está ayudando, a veces parece que uno está orando. Y a mí me impresiona cómo la murmuración se mete en todo y en todos los grupos, y se mete en los sacerdotes, y se mete en las comunidades religiosas, se mete en los grupos de oración. Mira, yo conocí una señora que siempre la tuve y la tengo por una persona de mucha espiritualidad. A ella le llegó noticia que otra señora se supone que practica brujería, se supone, y entonces me va a advertir a mí por el bien mío y por el bien de la comunidad. Es que me dijeron que tal señora ha practicado brujería y es peligrosa. Eso se llama murmuración. Entonces yo tuve que pararla y le dije, pero tú la conoces, tú sabes, te consta algo. Entonces nosotros tenemos que ser la tumba del chisme. De ahora en adelante, cuando tú salgas de esta hermosa iglesia de Santa Ana, que me ha gustado tanto y me llevaré los mejores recuerdos de este lugar hasta que Dios me permita volver. Cuando tú salgas por aquella puerta, tú tendrás que decir, ahora tengo un nuevo nombre, soy la tumba del chisme. ¿Qué quiere decir la tumba del chisme? ¿Ya me lo entendiste? Que si alguna persona me viene con una historia, ahí murió. ¡Ahí murió! Mira, que parece que el padre tal, a mí me dijeron,
una persona que sabe bien de eso, que conoce a otra persona que pasaba por la calle y oyó algo que parece que sí, me dijo, me llega la información, uno discretamente frena a la persona. La murmuración destruye la comunidad. Entonces, cosas que destruyen la comunidad, el afán de dominio, o sea, clericalismo. La segunda, ¿cuál fue? La lógica de la transacción. La tercera es la murmuración. Y la cuarta cosa que destruye la comunidad, entre muchas, porque ya les dije que la lista es tan larga como la lista de los pecados humanos, la otra cosa que destruye muchísimo la comunidad es la hipersensibilidad. Hay personas, todos tenemos que ser sensibles, pero hay personas que nos podemos volver hipersensibles. Hombre, yo siempre llegaba y era una alegría saludar a mi amigo Javier. Hombre, llegaba y ese hombre, pues como fue la primera persona que me recibió en la comunidad, ese abrazo que me daba. Pero no sé, ahora es un abrazo como tibio. Antes me daba siempre 4 palmadas en la espalda, ahora me da solo 3. No sé, yo creo que se está perdiendo la caridad en la comunidad. Se está perdiendo. Yo creo que no, eso no es así. Y hay otra señora, una tal Rosalba, me estoy inventando nombres, claro, yo no conozco a nadie aquí. Hay una tal Rosalba que siempre que me ve le da por parpadear rápido. Yo digo, ¿por qué me parpadea así? ¿Por qué me parpadea así? Y ese Roberto que me da la mano, sí me da la mano, pero la suelta ahí mismo, la suelta. ¿Por qué la suelta? Entonces, ¿eso se llama qué? ¿Se llama qué? Hipersensibilidad. Entonces, entre Roberto que me suelta la mano rápido, el otro que ya no me da 4 palmadas, sino 3. Y la que parpadea, quiere decir que se acabó la caridad en la comunidad. Ya no hay caridad, ya no es lo mismo, ya no se siente lo mismo. Antes había, no sé, como una cosa tan bonita, incluso me acuerdo que se hizo una noche de empanadas, que era algo muy especial. No volvieron a dar empanadas, Ya no volvieron a dar empanadas, ahora lo que están dando son unos crackers baratos de Tesco, ya no es lo mismo. Entonces la hipersensibilidad, ¿cuál es el nombre que tiene la hipersensibilidad? Es una de las manifestaciones de lo que San Pablo llama carne. Acuérdese que en la Biblia la carne no solamente es la cuestión sexual. Entonces hay que estar en guardia contra esas 4, entre muchas, esas 4 llagas que destruyen la comunidad. Repito por última vez: la dominación o clericalismo, la lógica de la transacción, la murmuración y la hipersensibilidad. Entonces ahora hablemos de remedios. ¿Cuáles son los remedios? Que es la tercera parte de esta predicación. Son 4, la cuarta parte es bastante breve. Tercera parte. Hablemos de los remedios. ¿Cuáles son los remedios para que nuestra comunidad, a pesar de que somos seres humanos imperfectos, hay muy poquita gente perfecta realmente, y todos podríamos y deberíamos crecer mucho en la perfección? Entonces, 4 remedios que son absolutamente claves en esto. El primero de esos remedios nos lo da un gran santo que todos amamos y que se llama San Ignacio de Loyola, y se llama el examen de conciencia. La persona que examina su conciencia, que aprende a descubrir sus mentiras, sus llagas, sus heridas, sus necesidades, con ese solo descubrimiento se pone en ruta de conversión, y al descubrir que tiene tanta tarea en sí mismo, se aplica el texto del Evangelio que dice: ¿por qué pretendes quitarle una pajita del ojo de tu hermano? ¿Te acuerdas, no? Mientras tú tienes una viga en tu ojo. Entonces el que hace la tarea del examen de conciencia, el que empieza por examinarse a sí mismo, rápidamente llega a una conclusión: yo tengo mucho trabajo que hacer en mí, mucho trabajo.
Antes de pretender cambiar el mundo entero y antes de pretender que mi comunidad tiene que ser el lugar donde nadie falla, ¿cómo estoy yo? Empezar cada uno por sí mismo. Claro que esto es muy chistoso, porque una vez yo estaba en un retiro de parejas. Y en un retiro de parejas, pues claro, estaban sentadas las parejas juntas, ¿no? Entonces marido, mujer, así todos, ¿no? Sentaditos, organizaditos. Y entonces les digo, me acuerdo, les digo así lo mismo que acabo de decir ahora, ¿no? Es muy importante que cada uno se examine a sí mismo. Y por allá una señora le metió un codazo al esposo, sí o yo, ¿no? Estoy diciendo que cada uno se examine a sí mismo. No que le digas a tu esposo que se examine él, ni que le digas a tu esposa que se examine ella, ni a tu hijo. Te estoy diciendo que empieces tú, que empecemos cada uno, que cada uno de nosotros empiece. Empieza por trabajar en ti. Un famoso predicador de la antigüedad, que fue abad de un monasterio llamado el monasterio de Stella, o sea, como el monasterio de la estrella, el abad del monasterio de Stella, que se llamaba El Redo, él decía, el principio de todos los males es que la gente no se acusa a sí misma. Y el que está muy ocupado revisando vidas ajenas y revisando platos ajenos, no revisa su propio plato, no se da cuenta de lo que tiene que cambiar. El primer gran remedio es ese. Segundo remedio importantísimo. Tenemos que trabajar todos en un trato justo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, es tan difícil, Espíritu Santo, ayúdame. Un trato justo quiere decir que nuestro cariño no dependa tanto de simpatías o de antipatías. Nuestro trato será justo en la medida en que se esfuerce en mirar a las personas buscando cómo las mira Dios. Porque en todo grupo humano siempre habrá gente que nos cae bien y gente que no nos cae tan bien. Pero si yo me quedo solo en mi mirada, voy a tratar con mucho cariño, efusividad y voy a contar siempre con las mismas personas y voy a excluir siempre a las mismas personas. Entonces, el verdadero trato justo es el trato que tiene que ver con cómo mira Dios a esta persona. Tal vez no es la persona más amable, tal vez es una persona muy pobre. Fíjate cómo nos regaña el apóstol Santiago en su carta. El apóstol Santiago tenía un don especial para regañar, que yo creo que ese don lo tenemos varios aquí. El apóstol Santiago regañaba bastante y la carta de Santiago es una carta que tiene bastantes exhortaciones fuertes. El apóstol Santiago decía, ¿cómo es eso que cuando a ustedes les llega una persona adinerada y poderosa, siempre le dan el puesto de honor? En cambio, cuando llega un pobretón, le dicen, tú quédate por ahí parado, o siéntate en el piso. ¿Por qué hacen esas discriminaciones? Porque nosotros miramos solamente con nuestros ojos humanos. Entonces, el auténtico trato justo, ¿en qué consiste? En que yo tengo que buscar la mirada de Dios. Y la mirada de Dios muchas veces se va a posar con particular ternura en la persona que es menos agradable, la persona que es menos bonita, la persona que es más pobre, la persona que parece menos útil. Hermanos míos, ¿quiénes estaban cerca de Jesús? ¿No es verdad que criticaban a Jesús exactamente por eso? Y le decían a los apóstoles, oye, tu maestro come con pecadores. ¿Quiénes eran los que estaban cerca de Jesús? Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo consciente por superar mi mirada carnal. Tengo que superar mi mirada puramente humana. Y tengo que preguntarme cuál es el trato justo, y el trato justo es el que me dan los ojos de Jesús. Y con los ojos de Jesús yo descubriré que muchas veces la persona que no me es tan agradable
la persona que no me resulta tan simpática, la persona que parece menos útil a los ojos del mundo, es una persona en la que Dios ha posado su mirada y para la cual tiene grandes bendiciones. Si cada uno de nosotros, esto lo dice el apóstol San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos y lo repite en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, la idea en ambos casos es la misma. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos dice estas palabras que a mí por lo menos me impactan mucho. Dice San Pablo: déjense atraer por lo humilde, por lo humilde. Mira a la persona que es celebridad, que es popular, que es rica, que es sabia, que es brillante, que es líder. Oh, todo el mundo quiere rodearla. Pero ¿cómo mira las cosas Dios? ¿Cómo mira las cosas Dios? Entonces, para trabajar en nuestra comunidad, tenemos que seguir el consejo de San Pablo. Por ejemplo, en Filipenses 2 nos dice: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y acuérdate cuáles eran los sentimientos de Cristo. Y en la carta a los Romanos capítulo 12 dice: déjense atraer por lo humilde. Déjense atraer por lo humilde. Ese es San Pablo, déjense atraer por lo humilde. Entonces, si nosotros practicamos eso y vamos mejorando nuestra mirada, oh, la comunidad florece, la comunidad florece. Cristo muchas veces lo mostró, no solo con su ejemplo, sino con palabras. Por ejemplo, en la sociedad del tiempo de Cristo se miraba a los niños un poco como una especie de carga, son bulliciosos, son inútiles y comen. Parece que en aquella época los niños no sufrían mucho de anorexia. Entonces, cuando llegaron un poco de mamás, y seguro que abuelitas, porque las abuelitas son más insistentes que las mamás, llegaron las abuelitas ahí: Jesús, Yeshua, que es como se dice, entiendo que así se dice el nombre de Jesús en hebreo y en arameo, Yeshua. Jesús, mira, bendíceme a mi nietecito, bendíceme. Yo me imagino esas abuelitas empujando al pobre niño, proyectándolo varios metros adelante. Bendíceme al niño, y empujaban al pobre niño, y el niño salía y caía por allá para que lo bendijeran. Entonces los apóstoles se pusieron bravos y empezaron a devolver los niños. No, señora, no canse al maestro. Señora, a ver, señora, agarre otra vez a su niño, agarre a esa niñita. Y la niñita iba así como un ping-pong, para una parte y para otra. Y Jesús se dio cuenta de eso. ¿Y qué dijo? Déjenlos. Dejen que los niños vengan a mí. Y empezó a abrazarlos y a bendecirlos. Que a ustedes no les importan los niños, pues a mí sí me importan. Que a ustedes no les importan los leprosos, pues a mí sí me importan. Que a ustedes no les importan los publicanos, pues a mí sí me importan. Si mientras no tengamos la mirada de Cristo no hay comunidad. Ese es el segundo remedio. Tercer remedio para nuestra vida en comunidad. Hermanos míos, hay que ser conscientes de lo que es la naturaleza humana. Aquí también necesito que el Espíritu Santo me ayude. El ejemplo que siempre doy es el de la enfermera. Yo quiero que en este momento comparemos dos miradas pensando en dos oficios distintos. La mirada del fiscal y la mirada de la enfermera. ¿Cuál es la mirada típica de un fiscal en su oficio? No digo que tenga que ser así como ser humano. El fiscal tiene que estar mirando cuál es el crimen que se cometió, cuál es el error, dónde está el engaño, cuál es el problema aquí. Esa es la mirada del fiscal. ¿Cuál es la mirada de la enfermera? Es la mirada de la compasión, es la mirada de la ayuda. Yo puedo mirar a una persona herida y decir, claro, está metido en el mundo de la mafia, está metido en el mundo del AMPA, se ganó su buena cortada. Esa es la mirada del fiscal. ¿Qué estoy viendo? Un criminal. ¿Cuál es la mirada de la enfermera? Esa herida se le va a infectar, ha perdido mucha sangre, necesita ayuda. Hermanos, Cristo es el médico y cada uno de nosotros es la enfermera. Cuando Cristo te muestre defectos de tu hermano, acuérdate,
Seas hombre o mujer. Puedes pensar también, si te molesta, eres hombre y te molesta pensar que eres enfermera, entonces piensa que eres enfermero y se acabó. Cristo es el médico y tú eres el enfermero o eres la enfermera. Y si tú ves la herida de un hermano, piensa que es Cristo el que te está diciendo, mira este caso que nos llegó. Mira, eso le cambia a uno completamente la perspectiva. Mira este caso que nos llegó. Mira esta persona herida. Mira que es Cristo el que te está teniendo tanta confianza como para decirte, mira esta persona herida. Y la mirada de Cristo no es la mirada del fiscal, no es la mirada del acusador, es la mirada del médico. Y como Él es el médico, Él quiere que tú tengas la mirada de la enfermera. Eso sana a las comunidades, eso sana a las comunidades. Esa es la mirada que sana, la mirada que es capaz de contemplar el dolor de la otra persona y en vez de pensar, este es un pandillero, razón que lo cortaron así como lo cortaron, bien ganado se lo tenía. No, busca la mirada de la enfermera, busca la mirada del enfermero. Entonces cuando tú veas una persona que se le nota, que es una persona mentirosa, que es una persona orgullosa, que es una persona con deficiencias afectivas, por Dios santísimo, ¿qué crees tú que va a recoger un grupo de oración? ¿Qué crees tú que va a recoger una comunidad sino lo que hay en la calle? Y dime qué hay en las calles de Ciudad de México, qué hay en las calles de Guayaquil, qué hay en las calles de Santa Cruz, Bolivia, qué hay en las calles de Buenos Aires. Dime qué hay en las calles de Nueva York. Gente herida, gente que ha perdido mucha sangre. No tiene nada de raro que esos son los seres humanos que llegan a nuestras comunidades. Te aseguro que si no tuvieran los problemas que tienen, tampoco llegarían. Si llegan es porque son necesitados. El Papa nos dice, la iglesia es como un hospital de campaña. ¿Y qué llega a un hospital de campaña? En campaña de batalla, en campaña de guerra, ¿qué llega? Gente herida, gente malograda, gente con problemas. Esa es la gente que llega. Hermanos amados, la mirada de la enfermera hace maravillas. Ese es el tercer remedio. Y el cuarto y último remedio que mencionamos en esta tercera parte de nuestra predicación es la oración. Tal vez he debido decirlo en primer lugar, porque es lo más importante. La oración. A mí me sorprende qué poco oramos unos por otros. Pero es que esto sucede también en las familias. Yo a veces hago el juego del antipático. ¿En qué consiste el juego del antipático? Decir cosas que la gente no se espera. Entonces llega, por ejemplo, una pareja de muchachos que son así muy católicos y ustedes saben que la juventud es la edad de la belleza, ¿no? Entonces un muchacho así bien apuesto y una muchacha así bien hermosa y son novios y lo saludan a uno, padre, gusto saludarlo, un placer saludarlo, padre, le presento a mi novia, una chica tan hermosa ella, este muchacho también parecido, parecen la pareja perfecta y feliz. Entonces yo hago a veces el juego del antipático, que es hacerles una pregunta que no se esperan. ¿Y cada cuánto oras por tu novia? ¿Orar? No, sí, nosotros oramos, nosotros vamos a misa. No te estoy diciendo que si van a misa. Yo doy por descontado que ustedes van a misa. Claro, son buenos católicos, van a misa. Te estoy preguntando, ¿cada cuánto oras por tu novia? Se quedan así como cortados. No lo había pensado, padre. Tu novia necesita oración. ¿Así? O sea, ¿no es perfecta? No es perfecta. No es perfecta. Necesita oración. Y tu novio necesita oración. Y tus hijos necesitan oración. Tu esposo necesita oración. Tus líderes necesitan oración. Tu párroco necesita oración. Tu grupo necesita oración. Nosotros a veces oramos con el grupo, pero no oramos por el grupo. Y la oración es la que hace los grandes cambios en el corazón. Antes te decía que la gratitud te cambia la mente. Ahora te digo, la gratitud te cambia la mente, pero la oración te cambia el corazón. Yo te puedo asegurar una cosa. No puedes orar mucho por una persona sin empezar a mirarla distinto. Porque esto nos lo enseñó San Francisco de Asís.
Y es que a medida que oramos y oramos por las personas, nos vamos volviendo mamás de las personas. Y lo gracioso es que San Francisco de Asís hablaba de mamás, también para nosotros los varones. Él decía que nosotros nos íbamos volviendo gente con corazón de madre. Como la iglesia, es que la iglesia es mamá. Por eso la nueva traducción, la última traducción del misal en inglés, varias veces se refiere a la iglesia como un she. Church, the church is a she, it's a lady. Actually, she is the bride of Christ. She is Christ's wife. Es femenina. Entonces la oración despierta en nosotros un corazón capaz de adoptar. Entonces, si tú empiezas a adoptar, por ejemplo, usted que me ha servido de ejemplo, por favor, ore por mí. Le voy a pedir ese favor. Usted ora por mí. Y yo le puedo asegurar que si usted ora por mí, usted empieza a adoptarme. Además, yo soy feliz de que la gente me adopte, porque yo como sacerdote necesito mucha oración. Todos los sacerdotes necesitamos oración. Entonces, usted empieza a orar por mí y estoy seguro que usted me va a adoptar. Y usted va a decir, ese pobre padrecito gritón necesita a alguien que lo comprenda y que lo adopte. Yo lo voy a adoptar. La oración nos permite adoptar a las personas. Y cuando tú tienes corazón de madre, corazón que adopta, cuando tú tienes corazón que adopta, yo estoy seguro que tú como una mamá ya no vas a desechar a tu hijo. Porque una buena madre jamás desecha a su hijo, jamás. Y la mamá se puede dar cuenta que el hijo tiene problemas, que el hijo tiene pecados, pero la mamá no por eso va a desechar al hijo. Una buena mamá, aunque la hija esté en lo peor de lo peor, no la suelta, no lo suelta. Tenemos que orar mucho más, porque es ahí donde está la verdadera unión de la comunidad. Último punto, cuarto y último punto. No se nos olvide que la comunidad es misionera. Esto también nos lo advierte muchas veces el Papa Francisco. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Ustedes saben que el país que tiene mayor número de clubes por densidad de población es este país. Este fue el país que inventó los clubes. Aquí hay clubes que tienen muchísimo tiempo. Aquí surgió la primera sociedad científica de todo Occidente, de toda Europa, la Royal Society. Ya en el siglo XVII ya existía la Royal Society aquí, y era la Royal Society para las ciencias. Este es el país de los clubes, y no es que esté mal asociarse, no es que esté mal pertenecer a un club de arte, de ciencia, de deporte o de lo que sea, pero es necesario que comprendamos que la vida cristiana no es un club. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Y muchas veces lo que más necesita una comunidad es recordar que nosotros estamos al servicio de. Cuando un club vive demasiado para sí mismo, pasa como cuando cuando tú encierras a dos personas en un espacio muy estrecho. Si tú encierras a dos personas durante 3 días en un espacio muy estrecho, terminan peleando. Porque es que no se puede. Nosotros estamos hechos para ir más allá. Y por eso toda comunidad tiene que tener un servicio de caridad, servicio de evangelización, servicio de intercesión, toda comunidad. Mira, las comunidades que tienen más aislamiento físicamente hablando son los cartujos, fundados por San Bruno. Pues quiero contarte que los cartujos no se encierran en sí mismos. Todo lo que viven, todo lo que aprenden, todo lo que sufren, es ofrecido por toda la iglesia. O sea que uno tiene que salir de sí mismo. Las comunidades no son clubes únicamente de acogida. Las comunidades son lugares de servicio. Y una y otra vez tenemos que preguntarnos qué obras de caridad, qué obras de evangelización, qué obras de amor, qué podemos hacer. ¿Para qué? Para que llegue el mensaje a muchas más personas, para que la alegría de Cristo llegue a más personas, para que el bien de Cristo florezca
en muchos más corazones. Y ese es mi último mensaje en esta oportunidad. La comunidad no se cierra sobre sí misma. Pongámonos de pies para hacer una pequeña oración, dar gracias a Dios. Padre Dios, Padre de amor, gracias. Gracias por reunirnos en este hermoso templo. Gracias por permitirnos invocar tu santo nombre. Gracias porque nos has llamado a ser comunidad. Sabiamente dijo alguien, si existiera una comunidad perfecta, yo no tendría lugar en ella. Hermanos, somos todos imperfectos, pero somos todos caminantes. Somos todos hermanos en camino, hermanos necesitados, hermanos que hemos recibido el regalo de ayudarnos unos a otros. Padre Celestial, haz crecer en nosotros el espíritu de auténticos hijos para que seamos auténticos hermanos. Lo suplicamos en la mediación única y perfecta de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cerramos con el Padre Nuestro y la bendición. El Padre Nuestro, la oración que nos recuerda que somos comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Como un gesto hermoso de cariño, les invito a darle la paz a alguna de las personas que tiene cerca. Denle la paz, dense la paz entre ustedes. Saludos de paz, saludos de amor, saludos de